Hola, ¿cómo están? Vamos a dar continuidad al cursado 2025 de bioestadística. Vamos a hablar un poco de procesamiento de datos. Vamos a empezar a ver cómo podemos procesar los datos, ¿sí? Que recuerden, se encuentran en las poblaciones, los tomamos a partir de una muestra y en ese proceso aplicamos algunos de los muestreos que habíamos visto en la clase anterior. Hoy vamos a empezar, a partir de las clases que siguen, a procesar esa información, o mejor dicho, procesar esos datos para ir transformándolos en información, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy está encuadrado dentro de la unidad 2, el tema 2, ordenamiento de la información numérica. Y una de las maneras más comunes de ordenar la información numérica es a partir de la elaboración de tablas de frecuencia. Nosotros vamos a ver dos tipos de tablas de frecuencia, que son las tablas de frecuencia en serie simple y en serie de frecuencias. ¿Y por qué es importante que ustedes aprendan esto? ¿Cuál es el objetivo de esto? Porque en general, en muchos casos, ¿sí? Vamos a tener que trabajar con una gran cantidad de datos, ¿sí? Números, nombres, que de la sola observación de esos datos, por más que estén organizados en una tabla, ¿sí? Una tabla de Excel como la que se armó con los datos que ustedes mismos colectaron en el primer trabajo práctico, es imposible sacar conclusiones. Fíjense esta tabla, una tabla enorme que tiene más de 200 filas, porque hubo más de 200 respuestas a la encuesta, donde nosotros le agregamos un número, ¿sí? Les preguntamos sexo, edad, altura, número de calzado, el último número del DNI, el peso. Uno puede ver algunos valores, ¿sí? Algunos le llaman más la atención, otros menos. Podemos ver más o menos la proporción de mujeres y varones, pero en realidad estamos hablando de una tabla muy grande, muy larga, y es imposible extraer alguna conclusión simplemente observando. Entonces, lo que vamos a hacer es aprender a eh, reorganizar esta información en tablas, ¿sí? Las tablas entonces van a poder ser en serie simple o en serie de frecuencias. Entonces, en ambos casos, en ambos tipos de tablas, vamos a tener este, al inicio del trabajo que tabular. ¿Qué es tabular o el proceso de tabulación? No es otra cosa que cuantificar la característica en cada individuo o elemento de la población, ¿sí? Y ese valor que obtuvimos de la tabulación tenemos que registrarlo, ¿sí? En el orden en el que va a ser estudiado. Entonces, el peso lo podemos registrar en gramos, en kilogramos, en toneladas, dependiendo de la característica que estemos estudiando. La altura o la longitud en milímetros, en micras, en centímetros, en kilómetros, ¿sí? Tenemos que tabular, tenemos que registrar el dato para cada elemento, ¿sí? En este caso, el estudio puede ser de una sola característica o puede ser, como en el caso que mostré en la tabla anterior, muchas características registradas para cada individuo. Luego hay que proceder a ordenar esa información. La manera más fácil, más sencilla de ordenar es en forma creciente o decreciente. Eso se hace hoy muy fácil en las computadoras. Nosotros cuando hicimos el ordenamiento de la información que ustedes habían recogido, por más que le habíamos pedido la altura en centímetros y sin poner la unidad, solamente los números, hubo algunos que pusieron 1,70, o sea, suponemos que miden 1,70 m y tuvimos que corregir eso y transformar a centímetros, y otros ponían 175 centímetros, y eso ya la computadora no lo toma como un número, porque al haber letras en el medio, no hay forma de que la computadora lo tome como un número para procesar. Entonces, la primera corrección que hicimos fue ordenar esos datos de forma creciente y fuimos corrigiendo, obviamente la mayoría de los datos eran 140, 145, 150. Los 1,15, 1,20, 1,30 quedaron al principio de la tabla porque no sabe la computadora que eso era un metro y lo otro eran centímetros. Entonces, al quitarle las comas a todos los que estaban mal cargados, se ordenaron luego bien, y luego este, le eliminamos a todos los que decían la unidad, tanto para kilogramos como para centímetros, y luego nos quedaron los datos ordenados. Y esos datos ordenados, una vez que están ordenados y corregidos, se transforman en frecuencias. Y aquí es donde cambian
ambas tablas. En la tabla de frecuencia en serie simple, simplemente vamos a contar la cantidad de individuos o elementos semejantes. ¿Mm? Mientras que en la tabla de frecuencia, esos elementos se van a encontrar dentro de clases o intervalos. Entonces, en ambos casos empezamos con la tabulación y seguimos con el ordenamiento, y una vez que llegamos a esta etapa, dependiendo de que estemos trabajando en frecuencia en serie simple o en serie de frecuencia, vamos a tener que optar por dos caminos diferentes. El primero de los casos que vamos a ver ahora es un caso hipotético donde a partir de una población se tomó una muestra de 30 elementos y lo que se encuestó fue la cantidad de individuos que vivían en hogares en una ciudad determinada. ¿Sí? Se eligieron de manera aleatoria 30 hogares y alguien fue y registró los datos. Y estos son los datos que se registraron. Fíjense que obviamente están desordenados porque la primera casa había 5 personas, en la segunda 3, en la tercera 3, en la cuarta 1. Una vez que se registraron todos los datos, se procedió a realizar el ordenamiento y fíjense que es un tipo de número entero. ¿Sí? En una casa puede vivir una persona o pueden vivir dos, hasta un máximo de 7. Entonces tenemos dos cuestiones que son fundamentales aquí. Por un lado, todos son números enteros en las respuestas y al mismo tiempo la amplitud que tenemos en la variabilidad, en la variación que hay desde el valor menor hasta el mayor, es pequeña. ¿Sí? O sea, solamente 7 tipos de observaciones diferentes nos encontramos. ¿Sí? Es una variable cuantitativa, ¿sí? Es una variable proporcional, recuerden esas cosas que ya vimos en prácticas anteriores, pero no hay mayor distancia entre el valor más alto y el más bajo. Y al ser todos números enteros, nos permite construir una tabla en serie simple. Entonces, hicimos la tabulación, el ordenamiento, y luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Armar una tabla, ¿sí? De 7 filas, desde el 1 al 7, que son todas las observaciones diferentes que encontramos, y luego pasamos a calcular las distintas tablas, perdón, las distintas columnas con las que se construye la tabla. ¿Qué es lo que tenemos en las columnas? F sub i, la frecuencia absoluta, la cantidad de casas, en este caso, o de elementos, que cuando hicimos la muestra nos arrojaron un valor 1. En este caso, como están ordenados, podemos ver, había 2. Entonces, anotamos la frecuencia absoluta 2. Luego vamos a la siguiente fila. Los que respondieron que había 2 personas viviendo en esa casa. Bueno, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces anotamos la frecuencia absoluta 5. Seguimos así, aquí no está puesto todo. Vemos que en el último, en la serie ordenada, hay 4 hogares en los que viven 7 personas. Entonces acá, para el XI 7, la frecuencia absoluta que corresponde es 4. Una vez que tenemos todo cargado, sumamos y corroboramos, si hicimos 30 encuestas, que la suma nos dé 30, y una vez que eso está corroborado, pasamos a calcular las siguientes columnas, que son frecuencia relativa, porcentaje de frecuencia, o lo pueden encontrar también como porcentaje simple, y luego, fíjense que son las mismas letras, pero puestas con mayúsculas. ¿Por qué? Porque hace referencia a los valores acumulados. Ahora vamos a ver cómo se calculan. ¿Cómo calculamos las frecuencias relativas? Dividiendo la frecuencia absoluta sobre el total. Es decir, 2 dividido 30 me da este valor, 5 dividido 30 me da 0,17, 6 dividido 30 me da 0,20, 3 dividido 30 me da 0,10. Si están bien calculados estos valores, la suma me tiene que dar 1. Y luego esto, porcentaje simple. Y no hay otra cosa que hacer que multiplicar cada valor por 100. Entonces voy multiplicando las frecuencias relativas por 100 y me da 6%, 16%, 20%. La suma, así como la suma de las frecuencias relativas tiene que dar 1, la suma de los porcentajes simples tiene que dar el 100%. Con los mismos datos de la tabla vamos a calcular los valores acumulados. ¿Qué quiere decir acumulado? Que se va a ir acumulando a medida que yo voy avanzando en las filas. La primera fila entonces va a ser exactamente igual, pero en la segunda fila se acumulan los valores simples. Entonces, 2
más 5 es igual a 7, 7 más 5 es igual a 12, 12 más 5 es igual a 17. Y de la misma forma se acumulan las frecuencias relativas, en este caso se van a llamar frecuencias relativas acumuladas, y por último, el porcentaje de frecuencia relativo acumulado. ¿Sí? En este caso, la suma, el total en la última fila tiene que equivaler al tamaño de la muestra, y el 1 y el 100 que antes aparecían sumando acá tienen que aparecer al final en la última fila si es que se hicieron bien los cálculos. ¿Para qué nos sirve acomodar la frecuencia? Fíjense que esta fue una muestra pequeña de 30 unidades, podría haber sido de 50, de 100, de 200 o de más de 200, como la tabla que hicimos para el práctico, y podemos ordenar de esta manera, de una manera relativamente sencilla, algunas cosas que no tienen gran variación, como por ejemplo la edad de los estudiantes, que la mayoría respondió entre 17 y 24 años. ¿Sí? No hay tanta variación, podríamos recurrir a una tabla de este tipo, y todos los que tienen más de 24 los agrupamos en una fila a la que le ponemos más de 24 años. ¿Sí? Y lo mismo podríamos hacer para el número de personas con las que conviven, que pusimos uno, dos, tres o más de cinco en el caso total. Bueno, ese tipo de ejemplos sencillos sirven para esta tabla. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Y bueno, mirando simplemente los datos. La gente generalmente está más acostumbrada a hablar en porcentajes. Entonces podemos decir, de nada me sirve a mí decir, como resultado de la encuesta, en 5 hogares vivían 4 personas. Eso no le interesa a nadie. Ahora, decir en el 20% de los hogares viven 5 personas, ya es interesante. ¿Sí? Solamente en el 6% de los hogares viven personas solas. ¿Eh? Si alguien trabaja en un servicio de salud, de sanidad, y quiere saber cuántas personas viven solas, vivir solo puede traer por ahí algún inconveniente relacionado a alguna urgencia. Bueno, no es lo mismo saber que en la ciudad el 50% de las personas viven solas a que solamente es el 6%. Y así vamos sacando información. ¿Para qué nos sirven los porcentajes acumulados? Bueno, en el 40% de los hogares viven 3 personas o menos. ¿Sí? Obviamente hay que hacer una pequeña resta, pero si acá tenemos 87% acumulado, quiere decir que en el 13% restante, ¿sí? O lo que se vaya acumulando en cada uno, se encuentran las categorías superiores. Entonces, cuando ustedes escuchan en un estudio por ahí, tal porcentaje de la población está por debajo de la línea de pobreza o por encima de la línea de pobreza, seguramente se construyó alguna tabla, ¿sí? Se pusieron los límites, ahora vamos a ver las tablas con límites, pero se fijaron los límites de la indigencia, de la pobreza, y se fueron trabajando con los valores acumulados. Entonces, las tablas en serie simples son muy sencillas, se construyen de esta manera, y la que es un poquito más compleja, pero como tabla no cambia demasiado, es simplemente más compleja en su construcción, es la tabla en serie de frecuencias. Por ejemplo, si yo tengo la edad de las personas, pero en lugar de crear un grupo que sea más de 25, decido trabajar con los valores reales. ¿Eh? La edad en los estudiantes de primer año varía desde 17, que suelen tener los más jóvenes, hasta más de 45. El número de bovinos en un establecimiento puede ser que en alguno haya cero, ¿sí? Porque no cría vacas, cría otra cosa, o simplemente tiene productos del agro, ¿sí? Y puede haber establecimientos muy grandes que tienen más de 1000 cabezas, de 2000 cabezas, casi 3000 cabezas. Entonces, y ni hablar de variables continuas. Recuerden que cuando hablamos de variables continuas, aceptamos que estas variables pueden tener infinitos valores. ¿Sí? Entre dos valores cualquiera puede haber infinitos valores. Entonces, si tuviéramos un elemento de precisión que vaya varios lugares después de la coma, seguramente todos los individuos nos darían valores diferentes de peso o de altura. ¿Sí? Entonces, en ninguno de estos tres casos me sirve una tabla en serie simple. En este caso,
me quedarían demasiadas filas, ¿sí? Desde 17 hasta 45 tendría que crear muchas filas, ¿eh? De nada me sirve una tabla que tenga 40 o 50 filas porque no me ayuda a resumir la información. Lo mismo acá, tendría miles de filas la tabla, tampoco me sirve. Y en este caso, ¿sí? Ni hablar porque si tuvieran un elemento muy preciso, todos los elementos de la población tendrían distinto peso o distinta altura y me quedaría una tabla, ¿sí? Con un valor para cada XY de la muestra. Entonces, tampoco me sirve. En esos casos recurrimos a la tabla en serie de frecuencia, ¿sí? La otra era una tabla de distribución de frecuencia en serie simple. Ahora tenemos la tabla de frecuencia en serie de frecuencia. ¿Y qué es lo que cambia? Fíjense que los dos primeros pasos son iguales. Tabulamos, es decir, cuantificamos la característica y luego ordenamos. Pero una vez que tenemos ordenado, en lugar de proceder a contar para contar, calcular la frecuencia absoluta, vamos a dividir a esa muestra en clases o categorías de intervalos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Calcular la amplitud de la variación. ¿Cómo se calcula? Una resta. La diferencia entre la observación de mayor valor y la de menor valor. En el caso de las edades de los alumnos de primer año, bueno, podemos decir todos los alumnos que formamos parte de la muestra están en un rango etario de 30 años. El menor 17, el mayor 47. O el peso de las personas está en un rango de 100 kilos. El más liviano, 45 kilos, el más pesado, 145. Entonces, primero hacemos esa estimación, la amplitud de la variación simplemente por diferencia. Y luego vamos a dividir esa amplitud en intervalos de clase. ¿Qué son los intervalos de clase? Proporciones en las que vamos a dividir la amplitud total de la variación. Por ejemplo, si nos encontramos que la amplitud de edad es de, como le dije antes, 30 años, podemos hacer 5 intervalos de 6 años o 6 intervalos de 5 años. Si el peso tiene una amplitud de variación de 100 kilos, podemos hacer 5 intervalos de 20 kilos, ¿sí? O un poco más, un poco menos de intervalos. Ahora vamos a ver qué criterios vamos a tomar para decidir eso. Pero lo primero que hacemos entonces es calcular la variación y luego dividir esa variación en intervalos de clase. Esos intervalos van a tener límites de clase, ¿sí? Que van a ser los valores superior e inferior de cada intervalo, y en casos excepcionales pueden ser abiertos. Cuando nosotros decimos vamos a hacer una tabla y el primer intervalo va a ser, por ejemplo, menos de 50 kilos y el último más de 150 kilos, y bueno, es porque sabemos que hay muy pocas observaciones en esos intervalos y no vale la pena seguir agregando intervalos cuando ya sabemos que el valor que vamos a contar va a ser 1, 2 o 3. Algo importante que vamos a calcular, la marca de clase. ¿Por qué es importante la marca de clase? Va a ser el punto medio de cada intervalo, ¿sí? El promedio entre los límites inferior y superior, pero va a ser el valor que después vamos a calcular, si nos toca calcular algunos parámetros de esa población, estimarlo a partir de la muestra, porque ahora vamos a ver, vamos a perder la individualidad de las observaciones y lo único que nos va a quedar va a ser en la tabla los límites de clase y la marca de clase. Y por último, una vez que hagamos todo esto, vamos a pasar a calcular las frecuencias, que a partir de acá es todo igual a la tabla anterior. Contamos la cantidad de individuos o elementos dentro de cada intervalo para calcular la frecuencia absoluta y luego eso se va a transformar en frecuencia relativa y luego vamos a ir por los porcentajes. Aquí podemos ver entonces los primeros pasos. Primero hicimos la tabulación y el ordenamiento. Luego calculamos la amplitud de variación y estos pasos que siguen. Tomamos nuestra muestra, obviamente aparece desordenada, la ordenamos. ¿Cuál va a ser la amplitud de la variación? El valor mayor menos el valor menor. 26,3 menos 30, menos 20,8. ¿Cuánto me da esa amplitud? 5,5. Esa amplitud de variación, aquí no nos dice, pero podrían ser los kilos de los terneros, podrían ser
las longitudes del tamaño de un animal determinado, no nos interesa mucho. Sí nos interesa saber que la amplitud de variación total es de 5,5 unidades. ¿Cómo calculamos el número de intervalos? Dividiendo 5,5 por 5, 6, 7, hasta 20. ¿Por qué aparecen estos números? Porque no se recomienda hacer una tabla con menos de 5 intervalos, ¿sí? Sería demasiado resumen de la información. O si lo hiciéramos de uno, diríamos, bueno, el 100% de los individuos está entre 20,8 y 26,3. No, no nos sirve para nada, ¿sí? Tenemos que tratar de ver, de relajar un poco esa información para ver algunos comportamientos de la variable. Entonces, un mínimo de 5, un máximo de 20. El programa Infostat, cuando a ustedes les toque hacer esto, van a ver que el programa les propone un número de intervalos, el más conveniente de acuerdo a la estructura de datos que están utilizando. Nosotros les ofrecemos para que hagan algo más simple, que dividan el número observado por 5, por 6, por 7, ¿sí? No sé si llegar hasta 20, pero hasta que encuentren un número que sea más o menos redondo, digamos, ¿sí? Un número que no tenga tantos números decimales. Entonces, comparando 1,1 con estos otros números, nos vamos a encontrar con que este número es un número mucho más sencillo, más cortito, más fácil de trabajar. Y lo vamos a seleccionar por eso. Si acá apareciera otro número y el 1,1 estuviera acá, seleccionaríamos 6 intervalos, ¿sí? Pero bueno, en este caso, 1,1 coincide con 5 intervalos, vamos a dividir nuestra amplitud de variación en 5 intervalos de clase. Y fíjense cómo se hace eso. Una vez que tenemos la variación ordenada y calculamos este número, arrancamos nuestra tabla con 20,8 y le sumamos 1,1. Nos va a quedar 21,9. Entonces, el primer intervalo de clase va de 20,8 a 21,9. El segundo, de 21,9 hasta cuándo. Le sumamos 1,1. Nos queda 23. El tercero de 23, le sumamos 1,1 a 24,1 y así vamos haciendo hasta llegar al final. Si está bien calculado todo, cuando lleguen al final, tiene que aparecer el número mayor de la muestra. Fíjense que coincide exactamente. Si se equivocan, les puede aparecer cualquier número. Una vez que hicimos esto, chequeamos que arranca con el primer número, con el más bajito, y termina con el más alto. Chequeamos que sean 5 intervalos y no 6, ni 8, ni 10. Calculamos las marcas de clase. ¿Qué es la marca de clase? El promedio entre el límite inferior y el límite superior. 21,4, 22,5. Fíjense que entre cada marca de clase hay también 1,1. Entre cada límite superior hay 1,1. Entre cada límite inferior hay 1,1. Esas son cosas que le pueden servir para chequear si está bien lo que hicieron. Y una vez que hicimos esto, contamos cuántos elementos de la población están entre 20,8 y 21,9. 1, 2, este ya está fuera, entonces anoto 2. ¿Cuántos están entre 21,9 y 23? 1, 2. Este ya está fuera. Y acá tengo de 23 a 24,1. Pero a 23 ya lo conté antes, entonces no lo puedo volver a contar. Entonces, es una decisión que se debe tomar al momento de arrancar con la tabla. Cuando aparezca un número que esté en el límite inferior de una categoría y en la superior de la otra, ¿en cuál lo anoto? Y bueno, el criterio se lo dejamos para que lo tomen ustedes, pero si eligen que el número 23 viene a este intervalo, siempre tiene que trabajar como límite superior de las clases el valor que van a elegir. Ahora, si eligen acá, el 23 no lo podemos poner acá y acá. Tiene que ir solamente en uno. Lo mismo el 24,1. Tiene que ir solamente en una de las clases. Entonces, si elegimos el 23 que va acá y no va acá, el 24,1 no puede ir acá, tiene que venir acá. Entonces, cuando contamos de 23 a 24,1, no contamos el 23, pero sí contamos todos los 24,1. Entonces vamos a tener
Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos en este intervalo. El que sigue va de 24,1 a 25,2. No contamos los 24,1 porque ya están contados antes. Vamos a contar uno, 2. ¿Sí? Aquí ya nos pasamos de 25,2. Ese va a venir al siguiente intervalo en el que hay 3 elementos. ¿Sí? Entonces, rápidamente avanzamos con las frecuencias absolutas. Luego lo transformamos en frecuencia relativa. ¿Cómo se hace? Dividiendo la frecuencia absoluta por el total. Lo mismo que antes. ¿Cuál es el total? Y bueno, en este caso no hicimos la suma, pero tenemos un n, un tamaño muestral de 16 observaciones. Entonces, 2 dividido 16 da esto, 7 dividido 16 da esto, 3 dividido 16 da esto. Multiplicamos por 100, obtenemos los porcentajes, y luego tenemos la frecuencia acumulada. 2 más 2 es 4, más 7 es 11, más 2 es 13. Entonces, lo mismo para todas las columnas. Muy sencillo el trabajo, pero fíjense cuánta información podemos obtener. Podemos decir, en el 25% de los casos, los individuos pesaron entre 21,9 kilos y 23 kilos. ¿Sí? O con los, perdón, esto era con los porcentajes simples. El 43,75% de los terneros pesó entre 23 y 24 kilos. ¿Sí? Casi el 69% pesa 24,1 kilos o menos. Entonces, jugando con lo que dicen las frecuencias y porcentajes simples y la frecuencia y porcentaje acumulado, yo ya puedo ir caracterizando mi población con una muestra relativamente pequeña y una tabla en serie de frecuencia, en este caso, que me ayuda a resumir esa información. Dejamos por aquí entonces, enseguida vamos a grabar un nuevo video en el cual vamos a hablar de gráficos, ¿sí? Otra manera de resumir la información que es muy popular, que es la utilización de gráficos. Hasta luego.